Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información. Ahora va a cantar Candelaria de la Sota, tiene mucha información de cuáles van a ser los próximos pasos del ministro de Economía, de Sergio Massa, y definiciones importantes respecto a qué van a hacer con, por ejemplo, las tarifas de luz y gas y los subsidios, medidas urgentes para tratar de achicar el déficit fiscal. Es evidente que Massa ha planteado en conversaciones que ha tenido con distintos economistas, entre ellos el flamante viceministro de Economía, ahora vamos a contar, Gabriel Rubinstein, que va a ser confirmado esta tarde como viceministro de Economía, el segundo en el ministerio de Sergio Massa. Todos los economistas le dicen lo mismo, hay que destrabar el mercado cambiario, el dólar oficial ha quedado muy atrasado, esto lleva inevitablemente a que o se devalúa para conseguir más dólares y poder destrabar esta economía, que no tiene dólares el Banco Central ni siquiera para pagar importaciones esenciales e insumos, o si no, el camino es muy, pero muy complejo de transitar, sobre todo en las próximas semanas. Bueno, es evidente que Massa llega al Ministerio de Economía y no quiere entrar con una devaluación. Es decir, no quiere provocar un salto del tipo de cambio oficial, que puede ser 20, 30%, porque teme que eso genere un impulso adicional de los precios, una espiralización, sobre todo porque no tiene reserva en el Banco Central, y porque además tiene que construir su propia reputación, su propia credibilidad ante los agentes económicos. Pero ante esa disyuntiva de optar por no tocar el tipo de cambio oficial, bueno, está tratando de hacer dos cosas que son difíciles de llevar adelante, sobre todo si no tiene todo el aval político del Frente de Todos. Y empecemos ya con los temas, las claves del plan Massa. El primero es ratificación total de la meta fiscal de 2,5% del déficit fiscal, que Massa ha dicho, esto no se toca, no se renegocia nada con el fondo, como quería Cristina en algún momento, de flexibilizar la meta fiscal. Voy a ir a Washington y a Estados Unidos, pero no para negociar, flexibilizar esto. Algunos colaboradores le han dicho, esto se cumple a sangre y fuego. No sé si es muy feliz, digamos, la idea, pero que va a bancar toda la pelea política que sea necesaria y el costo político que signifique tener que hacer un ajuste fiscal en la segunda parte del año para que no se desborde el déficit fiscal. Ayer trascendió, y ahora va a contar más en detalle Candelaria, que los números que dejó Guzmán es un desvío fiscal por lo menos de 0,7% del PBI. Es decir, que hubo una expansión del gasto público en la primera parte del año por arriba de la inflación y hay por lo menos 580.000, 600.000 millones de pesos que hay que recortar en algún lado. Ahora vamos a hablar con Candelaria si eso se puede recortar solo con la quita de subsidios que se va a aplicar urgente ya a partir de septiembre a luz y gas, o si hay que recortar también en otros sectores que inevitablemente van a generar muchos roces políticos, por ejemplo con los gobernadores, transferencias a provincias. Esa es la primera ancla que quiere lanzar Sergio Massa en su plan económico. Pero el tema fundamental en este momento, si no querés devaluar, si no querés producir un salto del tipo de cambio oficial que está para el mayorista en 130 pesos, cuando tenés dólares libres entre 280 y 300 pesos, y los que traen los dólares del exterior, los exportadores, no quieren venderte los dólares a 133 pesos porque dicen esto van a devaluar en cualquier momento. Y además los dólares reales, los dólares que están dando vuelta en la calle o el dólar libre en el sistema financiero está casi en 300 pesos. Y los importadores, los que le piden dólares al Banco Central para pagar al exterior, se tiran en palomita a buscar ese dólar de 130 pesos. Si vos no querés corregir ese dólar que ha quedado muy atrasado respecto a la inflación, en el último año ese dólar ha subido solo 30% y la inflación últimos 12 meses está arriba del 63% medida al mes pasado, no con julio. Bueno, lo que tenés que hacer es conseguir urgente dólares para las reservas del Banco Central. Y ese es el primer problema que enfrenta de manera urgente Sergio Massa en este momento. Ahora vamos a contar. Ha planteado que distintos sectores, no solamente el agro, la cerealera, sino también el petróleo, la minería, la pesca, anticipen 5.000 millones de dólares entre agosto y septiembre, que traigan esos dólares del exterior y que los depositen en el sistema financiero local
y eso tendría en el sistema financiero local, con una garantía del Banco Central que emite una letra intransferible en dólares, una tasa de interés del 8%. Es decir, el incentivo es traer los dólares a los bancos argentinos de estas grandes empresas, depositarlos en el sistema financiero local y quien te va a pagar el interés no es el banco, que no tiene a dónde colocar esos dólares, no tiene a quién prestárselos, sino el que te va a pagar ese interés es el Banco Central con una letra intransferible que le coloca a su vez a los bancos. Toda una operación básicamente para generar más dólares en el sistema financiero y además para generar esos dólares como reservas netas no líquidas, es decir, dólares que van a ingresar, el Banco Central las va a computar como reservas netas para mejorar las metas de acumulación de reservas con el FMI, pero no puede utilizarlas, por ejemplo, en el mercado cambiario para venderlas, para vender y pagar, por ejemplo, importaciones. Y seguimos con el mismo problema. Está bien, van a ingresar dólares, eso va a engrosar las reservas del Banco Central, pero esos dólares no los puedes utilizar para destrabar el pago de importaciones. Va a haber algunos incentivos para que estas empresas traigan los dólares, además de este interés del 8% que contaba para que depositen en el sistema financiero local, entre otros una devolución anticipada del IVA acumulado, que los grandes exportadores tienen grandes saldos de IVA y se los van a devolver una especie de incentivo fiscal. Ahora, ese es un instrumento en el corto plazo para mostrar que, sobre todo en agosto y septiembre, cuando el Banco Central está en rojo total, crece, por ejemplo, la acumulación de dólares, que insisto, lo podés computar como reservas netas, como reservas contantes y sonantes del Banco Central, pero no podés usarlas. Podés mostrárselas al FMI, pero no podés venderlas para que los importadores te den los pesos, vos le pagás los dólares y que con los dólares puedan importar o destrabar pagos al exterior. La clave acá es quién vende los dólares al tipo de cambio oficial en este momento. Es decir, ¿quién trae los dólares? Bueno, están coordinando con un grupo de grandes empresas, no solamente las cerealeras, sino de petróleo, de minería y de otros sectores, pero la clave es quién trae los dólares y los vende al tipo de cambio oficial de 130 pesos. Y ahí hay otro incentivo que vamos a ver si funciona, y ahí hay una negociación grande, no con las cerealeras, que están obligadas cada vez que embarcan al exterior un embarque de granos, desde que sale el embarque a los 15 días ya tienen que traer los dólares y liquidarlos al tipo de cambio oficial, sino con un grupo de empresas de otros sectores, fundamentalmente de petróleo y minería, que tienen hasta 180 días para liquidar los dólares al tipo de cambio oficial. Y ahí están negociando, y eso sí sería importante, fuertemente de que esas empresas traigan anticipadamente los dólares y los vendan, los cambien por pesos al tipo de cambio oficial. Pero de nuevo, la discusión es a qué tipo de cambio. ¿Al tipo de cambio de 130 o es necesario un tipo de cambio oficial más alto? Bueno, y esa es una discusión. Es una discusión que está pendiente con todos estos sectores, una discusión que está también pendiente con la mesa de enlace por los incentivos a los productores de soja, que tienen acumulados hoy 8 millones de toneladas, unos 4.000 millones de dólares, al tipo de cambio oficial y a la cotización de la soja de 500 dólares, que no largan los granos y están esperando ver cuál va a ser el tipo de cambio oficial y cuáles son los incentivos que se van a dar para eso. Bueno, ayer el Banco Central anunció que el que traiga anticipadamente dólares y los venda al tipo de cambio oficial, liquide esos dólares, los va a poder poner una cuenta corriente en pesos dólar link, es decir, que todos los días se va a ir ajustando por la evolución del dólar oficial y que si hay una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial, obviamente habría un salto de lo que pagan esos depósitos en pesos. Bueno, toda una serie de ingenierías financieras para evitar una devaluación y básicamente tratar mínimamente de encontrar los dólares que destraben esta situación alarmante en la cual se encuentra el Banco Central, que prácticamente no tiene dólares contantes y sonantes, tiene reservas netas por 2.400 millones, incluidos 4.000 millones de DEC, de Derecho Especial de Giro, que es la moneda del FMI, y tiene reservas líquidas disponibles de menos 1.000 millones, es decir, negativas. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Banco Central está vendiendo dólares, por ejemplo, 150 millones de dólares ayer para compensar el pago de combustibles en operaciones en el aire contra la posición en dólares que tiene el Banco Central en Basilea, contra el depósito en dólares que tiene Cedesa, que es la garantía de depósito en pesos, tal vez contra los encajes en dólares que son de los depositantes que están
colocados en el sector privado. Y tiene vendidos a futuros, planteando que no va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial, más de 7.000 millones de dólares, muy cerca del límite que puso este año el FMI para todo el año al Banco Central. En esa situación, y para redondear, y ahora hablamos toda la información que tenemos respecto a cuáles son los próximos pasos, si Massa no quiere devaluar, que está bien, es una discusión dentro de los economistas, quedó muy atrasado el tipo de cambio oficial, tiene que ser terriblemente estricto en el resto, en las señales que da desde el punto de vista fiscal y monetario. Y no puede haber doble discurso. Es decir, si vos no querés devaluar, tenés que subir todavía más la tasa de interés. ¿Para qué? Para algo que plantean las cerealeras. Las cerealeras dicen, mira, el productor agropecuario no está vendiendo los granos de soja a las cerealeras para que después los exporten y traigan los dólares del exterior, entre otros motivos, porque están esperando un tipo de cambio más alto y aparte de todos los rumores que hay de que le van a dar un cambio diferencial o algún incentivo adicional, dispara todavía más ese atraso, pero también porque después toman un crédito en pesos de bancos de primera línea al 45-50% anual, tasa real negativa. Es decir, ¿y para qué van a soltar los dólares si pueden financiarse en pesos baratos por debajo de la inflación? O aparece YPF Agro, que es hoy un fuerte jugador en el mercado de cereales de la compañía estatal, y les ofrece un canje por fertilizantes y combustibles contra venta abierta de poroto de soja a marzo del año que viene, dándole los fertilizantes y el combustible ahora a tasas preferenciales. Bueno, todos esos incentivos son los que tiene que alinear Massa si quiere evitar una devaluación, pero también tiene que mostrar que tiene músculo político, por ejemplo, para avanzar sobre el Banco Central. Es decir, lo que ha hecho el Banco Central para terminar en esta situación de un Banco Central totalmente en rojo, con las importaciones a medio pagar, con el descalabro de precios y demás, es algo inaudito. Es decir, pocas veces se ha visto un desmanejo tan grande del Banco Central. Y la pregunta es, ¿quién maneja el Banco Central hoy? ¿Sigue siendo Pelle, que es el responsable de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, o Massa va a poder avanzar ahí y aplicar rápidamente el apretón monetario que es necesario si no quiere devaluar? Y el otro área es energía. Bueno, ¿quiénes van a estar en el área de energía? Massa ayer se preocupó por decir, vamos rápido con la quita de subsidios. Bueno, ¿vuelan o no los funcionarios del área y se alinean con lo que dice Massa? Si no da rápidamente esas señales de que ese es el rumbo y sobre eso quiere construir confianza, de que el ajuste fiscal se va a profundizar y que va a haber menos pesos dando vuelta, pesos más caros, y que a su vez se empiezan a destrabar los dólares que vienen de afuera por la negociación internacional, por estas negociaciones que les decía con las empresas, bueno, puede encontrar un rumbo el programa económico, si no es muy complicado porque todo lo que diga por un lado va a ser puesto en duda respecto a esas dos patas claves que hay en este momento. El Banco Central por un lado y todo el área de energía por el otro. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Bueno, un mercado estable, por lo menos en lo que refiere a las cotizaciones, tanto del dólar paralelo, que en este momento está a 293 pesos, son 2 pesos más que en el día de ayer, pero ayer había bajado 4. Y los dólares financieros, el contado con liqui, al cual dolarizan las empresas, están 289 pesos, prácticamente el mismo precio que ayer. Lo mismo ocurre con el dólar bolsa, también en los mismos valores, con lo cual, desde el punto de vista de las cotizaciones, prácticamente sin cambios. La lupa del mercado, ¿dónde está? ¿En qué pasa con las reservas? Con lo que vos contabas recién, si hoy el Banco Central sumará la 5ª rueda consecutiva de fuertes ventas. Lleva en 4 días ventas de más de 400 En 4 días, millones. 580 600, millones de dólares vendidos. El Banco Central, básicamente para pago de combustibles y energía, ya vendió 1.200 millones de dólares en julio. Es decir, un Banco Central que está totalmente en rojo, vendiendo todos los días. De los 150 millones de ayer, 80 se usaron para energía, por ejemplo. El resto fue para otras cuestiones, pero bueno, eso precisaron a última hora ayer en Economía. ¿Qué información tenés, Candelaria, de las principales definiciones y los próximos pasos de Sergio Massa en el Ministerio de Economía? Bueno, en línea con lo que vos decías, Maxi, lo que no quieren es hablar de un tipo de cambio diferenciado. Por ahora, el gobierno no quiere hablar ni de devaluación, ni de tipo de cambio de desdoblamiento cambiario. Es decir, no quieren entrar en el terreno de aclarar, va a haber un dólar para exportaciones, va a haber un dólar para consumo con tarjeta. Directamente no quieren tocar ese tema.
Como no quieren tocar ese tema y quieren cumplir con la meta del 2,5 del PBI de déficit acordado con el Fondo Monetario Internacional, lo que van a tratar de hacer es, aunque no les guste decirlo con estas palabras, un tremendo ajuste. Van a tener que recortar por muchas áreas. Por eso empezaron a difundir lo que está pasando en materia de energía. Si bien hay mucha incertidumbre sobre quiénes van a quedar a cargo de la Secretaría de Energía, porque hasta anoche las versiones de la renuncia de Darío Martínez eran muy fuertes, se le consultó al entorno de Massa si era cierto, dijeron que la renuncia oficialmente a Massa no le había llegado. Lo cierto es que desde el entorno del nuevo ministro de Economía lo que decían es que la semana que viene, que hay una feria importante de Shale Oil y Gasoil, ahí iban a definir bien qué iba a pasar con Darío Martínez. Mientras tanto, el martes quieren dar un detalle y precisarnos cómo va a quedar el nuevo esquema tarifario. El nuevo esquema tarifario que todos sabemos va a seguir los subsidios en distintas proporciones para todos aquellos que son unos 9 millones de familias que se anotaron en el registro que había tiempo hasta el 31, ya cerró el registro, no se va a reabrir, no hay ninguna posibilidad de que el que se anotó, del que no se anotó, entre ahora fuera de término, eso lo dieron totalmente por cerrado, pero además le van a agregar este tema del consumo, tratando de que la gente empecemos a ser más conscientes todos nosotros y a gastar menos y tratando de ahorrar cada centavo que tiene el Estado. Por eso dijeron esto de los 400 kilowatts por casa, que aquel que consuma más de 400 kilowatts por mes va a pagar una tarifa diferencial independientemente de que mantenga un porcentaje del subsidio. Todas estas precisiones van a estar el martes, pero porque quieren poner el foco en tratar de cumplir con este 2,5, aunque reconocen, como vos bien decías, Maxi, que hay un desplazamiento que les dejó Guzmán, e incluso con cierta picardía en el Ministerio de Economía hablan de una contabilidad creativa que hizo Guzmán, porque cuando vino la segunda revisión del fondo, supuestamente las metas estaban cumplidas, pero ahora cuando ellos miran los números, un poquito después, los números no cierran. Ya hay este deslizamiento que estaría dando un déficit mayor al acordado, por lo tanto hay que ajustar. ¿Cuánto quieren ahorrar con estos nuevos recortes de los subsidios que tienen que ver con el consumo y con la quita de subsidios que se estaba planteada? Alrededor de unos 167.000 millones de pesos se podrían ahorrar en este último cuatrimestre del año. Porque el ahorro general, si se hubiera cumplido con esta medida todo el año, sería unos 500.000 millones de pesos. Eso es lo que calculan que podría ahorrarse el año que viene. Obviamente, a precios constantes, habría que ver después cómo queda con la variable de la inflación. Pero durante este último cuatrimestre, el ahorro podría estar en 165.000, 170.000 millones. ¿Alcanza? Y parecería que no. Bueno, atención, estás anticipando, Cande, los principales pasos en economía, ¿no? ¿Cuáles van a ser los principales pasos en economía? Está José Ignacio de Mendiguren, flamante secretario de Producción, y está con Fabián Rubino. Fabián. Gracias, Maxi. Sí, efectivamente, nos ha recibido y le agradecemos a José Ignacio la presencia aquí con el Maxi. Muy amable secretario, lo dejo en comunicación ya con Maximiliano Montenegro. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, de Mendiguren? ¿Cómo anda? Bueno, a ver, ¿cuáles son los próximos pasos? Decíamos, bueno, es una situación muy compleja porque no hay dólares en el Banco Central y la economía sin dólares se para, digamos, ¿no? No hay dólares para pagar importaciones, eso genera remarcaciones de precios, un círculo vicioso que es muy difícil de manejar y en última instancia lleva un enfriamiento económico, ¿no? Porque los precios corriendo a estos niveles se adelantan a los salarios, a los jubilados, a todo, y lleva a una caída del consumo. ¿Cuál es la idea básica para salir de esta encerrona? Primero, reconocer el problema está. Segundo, buscar las soluciones para este problema puntual. Entender que no es un problema estructural, ha sido un problema puntual por distintos motivos. Creo que el año pasado hubo un buen superávit de la balanza comercial, a lo mejor no tuvimos una correcta cuidado de esos dólares. Después, bueno, todos sabemos que nadie podía prever que el millón de BTU pasara de $8 a 40, 60, eso nos pegó muy fuerte. Y bueno, y esta es la realidad, no están los dólares. Antiguamente, cuando esto sucedía, muchas veces sucedió, Argentina acudía al endeudamiento. Hoy esta posibilidad no está. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, administrar de la mejor forma posible, causando el menor daño posible a la producción con los que se tiene. Y para eso hace falta una coordinación muy fina. En este caso, la parte de CIMI la maneja
la Secretaría de Comercio con Matías Tambolini, nosotros en lo que tiene que ver con la parte de la programación industrial y el Banco Central con la disponibilidad de las reservas. Lo que se está haciendo es esto afilándolo día a día. Sabemos que el problema lo vamos a tener y lo vamos a ir aliviando a medida de septiembre. En septiembre sabemos que los gastos que estamos haciendo hoy en energía empiezan a minorarse o a terminar. Pero además, Maximiliano, es bueno entender que este problema es coyuntural. ¿Por qué? Porque Argentina está generando dólares. El problema de estas situaciones era cuando Argentina, a pesar de tener este problema, no exportaba, tenía saldos negativos de la balanza comercial crónicos. Entonces solo cabía el endeudamiento. Yo creo que este año la Argentina va a 90.000 millones de dólares de exportaciones. Creo que vamos a ir por un saldo de la balanza comercial positiva. Entonces vamos a poder salir rápido. Ahora, y si hay alguien que quiere... Sí. No, le pregunto respecto a eso, ¿no? No, que si hay alguien... Perdón, que si hay alguien que quiere salir rápido de esto, quédate tranquilo, somos nosotros. ¿Por qué? Porque el objetivo que a mí me han puesto y el cumplimiento de lo que yo tengo que hacer es que no caiga el nivel de actividad. Y hemos tenido un nivel de actividad interesante que se sigue prorrogando. Vengo del Parque Industrial de Almirante Brown, 68% de la capacidad instalada está funcionando, pero claro, todos te dicen, nuestro problema hoy no es la venta, es la compra, son nuestros insumos. Bueno. Y no vamos a dejar que esto caiga. Pero ahí va eso, porque ¿no? Tenemos que ahí llegar... va eso. Lo que hoy aparece como algo estructural y que es muy difícil de resolver es que si hay un dólar oficial a 130 y hay dólares libres a 280, 290, más cerca de 300 pesos, bueno, eso genera una serie de distorsiones muy grandes, fundamentalmente distorsiones que le impiden al Banco Central acumular dólares, porque obviamente el exportador tiene menos incentivo a liquidarlo por el tipo de cambio oficial y el importador tiene muchos incentivos a buscar esos dólares baratos. Y eso parece estar incluso generando problemas al superávit comercial. Digamos, el último mes tuvimos, es cierto que pegó fuerte energía, pero tuvimos déficit comercial. ¿No hay ahí que cerrar rápidamente esa brecha para que la economía pueda funcionar más normalmente? Sin lugar a dudas. Y para eso hay dos caminos, tres yo diría. Primero, tranquilizar en una economía con mucha volatilidad como estuvo teniendo las últimas semanas. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque el que tiene un insumo no lo vende, el que aunque sea insumo local lo retiene, el que tiene un insumo importado especulando con una devaluación brusca tampoco lo pone, y el que vende hace un nivel de cubrimiento en los precios que ninguna economía resiste. Y es lo que estamos viendo, claro. ¿Cuál es? Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Y el diagnóstico también es que esa diferencia de brecha ha logrado un montón de operaciones, muchas non santas, que están siendo identificadas y hay un procedimiento muy duro sobre eso. Y lo otro que es, insisto, trabajar en cómo la brecha la vamos subiendo en forma paulatina para que no vuelva a perder el tipo de cambio contra la inflación, pero la otra bajar el techo. No hay ningún tema técnico que pueda justificar estos valores a donde se está hoy, solamente la desconfianza. Bueno, este es el trabajo. Yo sé que mucha gente proponía y promocionaba una devaluación brusca. Vimos operaciones muy fuertes para tratar que este sea el camino. Nosotros entendemos que no es el camino, lamentablemente. ¿Por qué? Porque una devaluación brusca ya lo experimentó Paraguay. Creyó que no se iba a trasladar a precios, recuerdan, y se le fue a precios y la inflación la duplicó. Además, en un momento donde el gobierno pretende, en este plan de estabilización, que se preserve el poder adquisitivo del salario, una situación de ese tipo lo pulverizaría. Entonces hay un camino más estrecho, que es poder ir bajando a través de la confianza que den las medidas que se toman la brecha
Y también no permitir que el piso se retrase, que después sabemos que termina en saltos cualitativos fuertes. Es el desafío. ¿Es fácil? Le hago una pregunta más respecto a esto, ¿no? Hay una definición de Mendiguren que ya como funcionario primera, no queremos una devaluación brusca, ¿no? Esa es la definición. No lo Ahora, Argentina, yo decía al principio que si no quieren una devaluación, porque el Banco Central aparte no tiene reserva y tampoco tiene muchos instrumentos para controlar una devaluación ordenada, bueno, es fundamental generar mucha confianza y para eso se tienen que alinear todas las expectativas detrás de la política económica. No puede haber doble manejo con el Banco Central o con la Secretaría de Energía, es decir, tiene que haber una dirección única. Respecto a eso, a su área, hasta ahora veníamos con un gobierno que por un lado decía vamos a acordar con el FMI, tenemos este programa y demás, pero por otro lado salían a decir miren, el problema de la inflación es que hay que controlar a las empresas, que son todos especuladores, que están remarcando por acá y por allá, ese es el problema de la inflación. Hay que ir a apretar al campo, a sectores de las grandes empresas, de esto, de lo otro. ¿Cuál va a ser el discurso respecto a las empresas y a la inflación? Primero, entender la situación, ¿no? ¿Hay motivos de aumento de precios? Sí, porque hay incertidumbres. Ahora, también seamos francos, que en este nivel de incertidumbre y de intranquilidad, el por las dudas, llevó a aumentos que no tienen ninguna relación con poder mantener niveles de rentabilidad razonables. Primer tema. Segundo tema, la inflación para nosotros tiene mucho de estructural, no cabe duda. Por eso que el gobierno está tomando medidas de coordinación de la política fiscal, de la política monetaria, de la política de ingresos. Pero eso solo no basta. ¿Por qué? Porque la inflación tiene mucho componente de expectativas. Entonces, uno a través de los acuerdos de precios voluntarios, todas esas herramientas que aplicará Tambolini, lo que está buscando no es la solución a través de eso, sino un puente de plata que permita hasta... Lo que mejor hice en la mañana. Me quedaría, mirá, toda la tarde charlando con vos, ¿vale? La expectativa inflacionaria. Es decir, que pensemos no en cuanto a la inflación futura, porque eso le tira nafta al incendio. Esto es como se coordina para mí. Pero el otro tema que nadie habla, para mí, para el tema de la inflación, es el mismo tema que es el que resuelve todo, que es el crecimiento. Acá la agenda que a mí me toca, con la cual soy obsesivo, es cómo mantenemos el nivel de actividad y crecimiento. Porque, Maxi... Está bien, pero Mendiguren, a ver, yo entiendo no que eso crece, el resto no... No, pero eso lo entiendo y demás, pero lo que hemos encontrado acá, y por eso se fue pero por obvia que parezca no por eso se eyectó el anterior ministro de Economía, es una situación donde vamos a una inflación del 85-90% anual y es muy difícil crecer con esa inflación. Que encima no tenés los dólares, que los dólares que habías acumulado desaparecieron del Banco Central, que tenés que subir la tasa de interés, obviamente también al 90% efectiva anual para que la gente que no se esté financiando con peso barato y corriendo al dólar, o que el que tenga los dólares los venda en vez de tomar un crédito barato. Es decir, hay una situación muy compleja en lo macro que obviamente plantea poner en jaque lo que todo el mundo quiere, que la economía siga creciendo y generando empleo, ¿no? Ahora, el tema, yo le preguntaba porque es muy importante el discurso que van a dar respecto a la orientación, si van a encontrar culpables por todos lados, como era hasta ahora cada vez que estalla una crisis, o si van a tratar de resolver los problemas. A ver, Slotnick, una pregunta para Mendiguren. Bueno, no, si lo que están pensando es que no haya una devaluación abrupta, digamos, ¿de qué manera pueden asegurar de que los dólares no se van a seguir yendo? Usted dijo hace un ratito, no hubo un cuidado de los dólares. Bueno, ¿de qué manera justamente van a cuidar los dólares para que dejen de salir 150 millones de dólares y asegurar que empiecen a entrar a partir de ya mismo dólares todos los días al Banco Central? Primero, un camino de recuperación de reservas. Segundo, un trato distinto con organismos internacionales que están proponiendo o acercando en el corto plazo 1.200 millones de dólares. Hoy yo, primicia, espero que el banco, el BID, el directorio del BID, para los efectos del Banco Vice, está firmando una línea de crédito de 80 millones de dólares también. Después, algo que para mí es muy importante,
poner tranquilidad sobre el mercado. Nosotros hemos escuchado ayer o anteayer gente de mucha responsabilidad en la política advirtiendo que se iba a defoltear la deuda en pesos, diciendo que iba a haber una reprogramación. Bueno, haber dicho que esto no es así, al contrario, va a haber un canje voluntario que prácticamente ya está en una proporción muy alto suscripto. Bueno, creo que esto da una sensación de calma para poder empezar a trabajar. Pero yo le aseguro, y ya me voy al interior, que si resolvemos rápido con lo que podemos administrar bien esta escasez y garantizamos que el nivel de actividad no caiga, y con la convocatoria que se hizo a los trabajadores, al Consejo del Salario, se consigue que no haya pérdida del poder adquisitivo del salario, porque si se nos cae el salario, se nos cae la demanda, y si se nos cae la demanda, todo esto es una ilusión. Y acá es bueno, sí, perdóname, Máximo, que te diga... Mendiguren, discúlpeme, porque está ahí Alberto Fernández hablando en un acto en Santa Fe. Le agradecemos a José Ignacio de Mendiguren, que estaba ahí... Y gracias en serio. Gracias estaba en poniéndose serio. ahí en verdad, en su despacho. Está solo llamar a la reflexión a todos. Alberto Fernández con Massa y Perotti en Santa Fe. Como nosotros. Están inaugurando... Con el ministro de Economía y con el gobernador de Santa Fe. Estoy seguro que sí sienten como Están nosotros. inaugurando unas vías del tren que unen Cañada de Gómez con Rosario. Y la verdad es que, digo, estos son momentos para que pensemos que no todo es lo mismo. Yo veo a veces desesperanza en muchos de mis compatriotas, hombres, mujeres, que se plantean, bueno, finalmente en la política todo es lo mismo. Y todo va para el mismo lado. Y la verdad es que las cosas no son así. Recién recordaba Omar que el tren 1867... 77 Córdoba-Rosario. 1870 se terminó. 1870. En 1870 se terminó el ramal que unía Rosario y Córdoba. Tardaron 7 años en hacerlo, me contaba. Y había una decisión clara de desarrollar el ferrocarril en el país. Y se desarrolló, como se desarrollaba en otras latitudes del mundo, como se desarrollaba en Europa, como se desarrolló en Estados Unidos. Y fue un medio de transporte tan importante para el desarrollo de los países, tan importante. Vino Perón, y Perón los nacionalizó. Los nacionalizó. Dijo que esos trenes debían estar al servicio del pueblo y debían ser del Estado argentino. Me contaron que en el año 47, nuestra querida Evita iba camino a Córdoba en este tren que pasaba por acá y paró en Cañada de Gómez. Y desde el mismo tren le habló a los que entonces vivían en Cañada de Gómez. Crean que para mí es un recuerdo inmenso y me siento en un lugar histórico privilegiado. Privilegiado. En los años 60, después de Perón, Frondizi, que también tenía una mirada desarrollista de la economía, también apostó al tren y le dio su propio impulso al tren. Y en los años 90 alguien pensó que los trenes estaban de más. Y ahí empezó la pérdida y la desconexión de la Argentina con esas venas que tenía la Argentina, que era esa red que se abría desde el puerto de Buenos Aires hacia el interior del país, tratando de llegar a todos lados. Llegamos con Néstor al gobierno y empezamos a poner en marcha otra vez un plan para que los trenes lleguen a todos los pueblos. Convencidos de lo que objetivamente es el tren, un medio de transporte importantísimo para desarrollar comunidades y para desarrollar la economía. Lo empezamos a hacer. Después Cristina, antes de irse, llamó a una licitación para hacer esto, para unir Cañada de Gómez con Rosario, parando en cada uno de los pueblos y ciudades intermedias. Pero quien la sucedió a Cristina y me precedió a mí, dijo que eso no había que hacerlo. Dijo que eso no había que hacerlo. Y entonces no se hizo. No se hizo. Pero
como pensaba Perón, como pensaba Evita, como pensó Néstor, como pensó Cristina. Yo creo que el tren hace falta a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina para que siga conectando a la Argentina, para que termine con la desintegración del país y para que nos una, para que nos una. Este tren, que tiene un extremo en Cañada de Gómez, va a tener su punto de llegada en Rosario, la ciudad de mi querido Pablo Hapkin, que es alguien que no piensa como yo, pero estoy seguro que siente como yo. Y celebra, como yo, que esto ocurra. Estoy seguro, Pablo, que es así. Y estoy seguro porque Rosario, que es una ciudad muy importante, rica en su historia, rica en su cultura, nos ha dado gente de la cultura maravillosa, tiene una gran universidad. Y yo sé que muchos de los chicos que están acá van a ver favorecida su llegada a la Universidad de Rosario para que puedan estudiar, puedan llegar más fácilmente hacia allí. Y seguramente muchos de los que están acá, que trabajan en Rosario, van a tener un modo de llegar más rápido, más seguro. De verdad, creo que hoy estoy viviendo un momento de privilegio, que es ver cómo conectamos a la Argentina en puntos. Cañada de Gómez, Rosario y todos los pueblos y ciudades intermedias. Como mucha gente, muchos chicos, que seguramente ven eso por primera vez, eso hizo grande a la Argentina. Y eso permitió que argentinos y argentinas se movilicen a lo largo de la tierra de Argentina, para poder cumplir sus objetivos, para poder trabajar, para poder estudiar. Dijo algo de Elena que me pareció lindísimo. Es cierto que tenemos carreteras, es cierto que podemos ir en nuestros autos, pero esto es un servicio de transporte comunitario que como comunidad que somos debe honrarnos. Y como comunidad que somos debemos cuidar. Porque allí viajamos todos. Allí todos nos igualamos. El tren nos conecta y el tren nos iguala. Y son dos valores que yo creo que en este tiempo que vivimos debemos rescatar. Hemos pasado años muy difíciles, no quiero rememorarlos, todos lo sabemos. Pero yo sé que por delante tenemos un futuro promisorio. Tenemos un futuro que el tren nos está dando cuenta de cómo debe ser. Tenemos un futuro donde debemos conectarnos más, debemos conectar al país. Esa circunvalación de Santa Fe, que va a ser la gran circunvalación que va a tener Rosario en materia ferroviaria, y que hace que la mayor inversión en materia ferroviaria hoy la tengamos en la provincia de Santa Fe, no es una cosa caprichosa. Es que vemos la importancia de la producción de todo el campo santafesino, cordobés, entrerriano, que necesita de esa fuerza motriz del tren para llevar sus granos, su producción a la hidrovía y de ahí al Atlántico. El tren nos conecta y el tren nos une. Somos un país federal y tenemos que unirnos más que nunca. Cuando yo hablo de unidad, no hablo solo de la unidad de nuestros compañeros, los compañeros del Frente de Todos, por cuya unidad luché y por cuya unidad lucharé siempre. Pero creo que debemos dar un paso más, es la unidad de los argentinos y de las argentinas. Que una vez entendamos que tenemos una gran oportunidad y no debemos desperdiciarla. Yo lo veía a ese intendente joven, cuando me recibió me decía, me tiemblan las piernas, nunca un presidente estuvo aquí. Y la felicidad que tenía de ver pasar el tren por su pueblo, por su ciudad, una ciudad de menos de 10.000 habitantes, 7.500. Y veía su alegría y me transmitía una enorme alegría a mí. Y yo pensaba en él. Y decía, vos no te das cuenta, pero estás haciendo historia hoy. Estás poniendo a tu pueblo en un circuito, en un corredor que termina en una enorme ciudad como Rosario, que es ciudad de rosarinos, de santafesinos, pero de toda la Argentina,
que todos queremos, que todos valoramos, que todos queremos cuidar, y a donde muchos santafesinos recurren para poder estudiar, para poder trabajar, para buscar su desarrollo. Esto que estamos haciendo hoy, acá en Santa Fe, lo hicimos hace pocos días en San Luis y en Santiago del Estero, y siempre es grato ver que acercamos pueblos y ciudades para que quienes viven allí estén mejor. Nosotros llegamos al gobierno con una decisión, la decisión de poner a la Argentina de pie, y para poner a la Argentina de pie lo que necesitamos es un desarrollo federal más justo, y lo que necesitamos es que cada argentino y cada argentina tenga un trabajo digno con el que vivir. Y lo que quiero decirles es que claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacernos las más difíciles, para que vamos a decir una cosa por otra. Pero aún así, ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión. Sergio sabe, como yo, Sergio sabe como yo, gracias querido, gracias mi amigo, gracias de corazón. Sergio sabe como yo la obligación que tenemos con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes. Y esa obligación no va a parar. No va a parar ninguna de las 5.000 obras públicas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país. No van a parar ninguna de las 100 escuelas técnicas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país. No van a parar ninguna de las 120.000 viviendas que estamos construyendo para lo largo y a lo ancho del país. Porque nuestro deber está con ustedes, no con otros. ¡Viva el tren! ¡Viva Cañada de Gómez! ¡Viva Santa Fe! Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, señor presidente. Y bueno, usted felicitaba a nuestra orquesta de Bueno, tango. ahí estaba Alberto Fernández. Que bueno, ahí estaba Alberto Fernández. Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía. Contá quién es Gabriel Rubinstein, lo hemos consultado muchas veces, es un hombre que viene del mercado financiero, que estuvo con Roberto Lavagna. Yo decía que me parece una buena opción, más allá de los que dijeron que no, por dos motivos. Primero, porque tiene experiencia en la época de Lavagna y sabe que esta situación es totalmente distinta a la de la época de Lavagna. Y segundo, porque siempre es optimista. Y es muy difícil encontrar en estos tiempos economistas optimistas. De hecho, varios de los que consultó Massa y finalmente no se sumaron, no estaban muy optimistas y por eso no se sumaron. Pero, ¿quién es Gabriel Rubinstein, el nuevo viceministro de Economía? Insisto, alguien que tiene muy buena llegada al mercado financiero, muy buena relación, de nuevo, con Roberto Lavagna, es el segundo, el otro era Leonardo Matcourt, que es el jefe de asesores. Es decir, se nota que ahí hay mucha injerencia o mucho diálogo entre Massa y Lavagna en este momento. ¿Cómo definirías a Rubinstein? Y mira, es un fiscalista neto, es un hombre que se fija justamente en el resultado de las cuentas públicas y ve con el resultado fiscal justamente como una de las bases para que la economía funcione. Fue una de las cosas, digamos, que defendió desde el comienzo, desde que era director del Banco Central entre 2002 y 2005 con representación en el Ministerio de Economía y justamente en la gestión de Lavagna. Rubinstein nos venía diciendo en los últimos días, que lo sacamos a ver si podemos mostrar una foto de Gabriel Rubinstein. Sí, tenemos unas placas también con... Nos venía diciendo Rubinstein que había que ir al equilibrio fiscal directamente, que había que ser muy drástico con el ajuste fiscal. Por eso les decía que Massa viene diciendo nada de flexibilizar la meta con el FMI, hay que cumplirlas a rajatabla, y que eso es un cambio drástico respecto al doble discurso de lo que decía Guzmán por un lado y Cristina por el otro, diciendo que hay que ir a Washington y flexibilizar todas las metas fiscales que negoció Guzmán. Ahora, Massa está diciendo, no solamente no hay que flexibilizarlas, sino que hay que cumplirlas, y para eso hay que hacer un ajuste porque Guzmán se había desviado de esas metas en la primera parte del año. Es un hombre que conoce muy bien cómo funciona el mercado financiero, tanto que fue justamente director ejecutivo de la Bolsa de Comercio acá en la Ciudad de Buenos Aires, fue director de una agencia de calificaciones. Fíjate una frase textual, la próxima placa, de una definición reciente de Rubinstein. Dice,
y dijo hace poco, cuando justamente se daba la transición entre Batakis y Massa, el ABC de un ajuste en este momento, cuando nadie quiere bonos argentinos ni pesos, es tener una situación fiscal totalmente equilibrada. Si Sergio Massa lo hace, puede haber una mejora, una inflación que baje al 4% en los próximos meses. Esta es la visión que él tiene reciente de lo que puede venir en el corto plazo si se hace un ajuste fiscal. El escenario base... Y antes de asumir, estaba proyectando este escenario para este año como consultor privado. Hasta la semana pasada decía esto de que iba a pasar este año con la economía. Lo que él llamaba el escenario base, un Producto Bruto que crecía 3,1% este año, una inflación del 90%, o sea, con eso es la base, lo que hay que conformarse, un dólar oficial que suba 5% mensual, en línea con lo que está ocurriendo, y un dólar libre que debería subir, él lo ve para arriba, pero por debajo de la inflación. Ese es Este era el escenario base hasta la semana pasada de Rubinstein, que, insisto, era optimista, pero está planteando 90% de inflación, está planteando 3% de crecimiento por debajo del arrastre estadístico del año pasado, es decir, que está viendo caída en estos meses siguientes del nivel de actividad, y decía, bueno, se puede estabilizar el dólar libre, que tiene que correr por debajo de la inflación, y el dólar oficial yendo al 5% mensual. De todas maneras, yo leí un artículo que escribió Rubinstein este fin de semana, creo que fue para la revista Noticias, en el cual, ojo que lo que planteaba Rubinstein, por eso no es el camino que quiere seguir Sergio Massa, con lo cual va a tener que redoblar todavía más el ajuste fiscal que le propone Rubinstein. Hoy está siendo un fiscalista que dice hay que ajustar ferozmente el gasto público, hay que hacer un ajuste fiscal fuerte. En ese artículo lo que decía Rubinstein es que había que devaluar el tipo de cambio oficial entre 30 y 50% con tipo de cambio diferenciados. Es decir, tipo de cambios distintos para el turismo, para el sector financiero, libres, y el tipo de cambio oficial clavarlo, es decir, sujetarlo, el tipo de cambio oficial para el comercio exterior, pero después de hacer una devaluación de entre el 30 y el 50%. Este no es el camino que inicialmente quiere seguir Sergio Massa, lo que escribía Rubinstein hasta el fin de semana pasado. Pero claramente hay un punto de comunión que es el ajuste fiscal. Es decir, Rubinstein viene diciendo acá es necesario un ajuste fiscal muy, muy fuerte, y claramente es diametralmente distinto a lo que viene diciendo Cristina desde el principio de año. No, la posición es, y Rubinstein lo dice textualmente, para los kirchneristas que dicen que hacer un ajuste fiscal es dañino, dice él, más dañino es tener una inflación entre 7 y 8% como tuvimos en julio y agosto. Hay que bajar, hay que reducir drásticamente el déficit fiscal para que baje la inflación. Esa es la posición que lleva Rubinstein al Ministerio de Economía. Bueno, porque va a ser el número 2 de Massa. Rubinstein además es músico y hace música, y vos si lo ves en Spotify tiene 6, 7 discos. Ahora contás la faceta de músico de Rubinstein, que a vos te gusta. Él hace ¿qué género? Hace música progresiva, es fanático de King Crimson, de todo lo que hicieron. Bueno, ahora contás la faceta de músico. Rock progresivo. Tenemos ahí un cortecito de lo que dijo la última vez que lo consultamos hace unos días a Gabriel Rubinstein, que hoy va a ser confirmado como ministro de Economía. Yo creo que lo mejor que podría hacer Massa es rápidamente ir al equilibrio fiscal. Eso es lo que es para mí la piedra angular en un momento donde hubo tanto problema con la deuda, con la ecuación de deuda externa, ni hablar, con la deuda en pesos, si no fuera por el Banco Central estaríamos en default, con la deuda, con la emisión monetaria ya no da para más por la altísima inflación. Entonces vos tendrías que ir lo más rápido posible al equilibrio fiscal. Y después, bueno, ver un poco, en el tema cambiario tenés un poco más de opciones. Y bueno, obviamente la inflación de julio y agosto ya no vas a poder hacer prácticamente nada, pero apuntar a una inflación después ya mucho más baja, pero mucho más baja. No conformarte con ir al 5% anual, al 4 y pico, al mensual, al 5, al 4, porque ahí vas a estar un poco tecleando. Pero eso depende mucho del ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal, si es fuerte y robusto, te garantiza que no vaya a haber nueva emisión de pesos, y eso ahí empezás a ordenar la economía. Bueno, atención, muy claro, esto lo dijo el lunes acá en este programa. Es decir, está planteando que no solamente la meta del 2,5 con el FMI, aquí equilibrio fiscal, déficit cero.
Sí, claro. Y no emitir más, no emitir más Fíjate pesos. que en Economía ayer subrayaban mucho el tema de que no le van a pedir más adelantos, que fue algo que más adelantó el día que asumió, no pedir más adelantos transitorios al central y devolverle plata al central que Economía tiene en su haber y financiarse en el sector privado, con lo cual el martes es un día clave porque se renegocia mucha deuda en pesos, van a ofrecer dólar link o bono atado a la inflación para los que tienen deuda en pesos. Sí, pero bueno, ahí está el punto, ¿no? Alguien que es muy fiscalista, a ver si entendemos. Cristina lo criticaba a Guzmán porque decía que aplicaba un ajuste fiscal que en realidad no era tal. Y ahora viene el ajuste fiscal que en teoría lo van a aplicar en serio y en teoría Cristina lo apoya en silencio. Digamos, a esto llegó Cristina, digamos, en el de ir para un lado y para el otro, que era personal la cosa con Guzmán. Porque ahora es Guzmán pero recargado. Es decir, Rubin te está diciendo no hay que ir a la meta esta de déficit fiscal que acordaron con el FMI, hay que ir a equilibrio fiscal. Déficit cero y dejar de emitir. Obviamente la situación es todavía más grave. Está Ricardo Rubier y ya vamos a ver cómo desde Bolivia explican la devaluación del peso en la Argentina, ¿no? Que la verdad que es muy interesante para ver cómo la Argentina se viene devaluando frente a todos los países de la región, entre ellos Bolivia, lo cual ha generado a muchos bolivianos que están en la Argentina todo un problema, porque ya no le pueden enviar dólares remesas trabajando acá a sus familiares en Bolivia, porque no pueden juntar nada de dólares trabajando acá. Algo que cambió respecto a lo que era siempre trabajar en la Argentina y enviar remesas a sus familiares en Bolivia o en Paraguay, en otros países. Está Ricardo Rubier y está el economista de EcoGo, Sebastián Menescaldi. Gracias a los dos. Bueno, empiezo por Rubier. Ricardo, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Yo decía, bueno, Cristina hizo un ruido bárbaro, lo bombardeaba Guzmán. En parte fue, yo digo, parte de lo que fue la crisis de los últimos meses, donde todo el tiempo se generaba todavía más incertidumbre dentro del gobierno, y termina empoderándolo a Massa, que viene con un plan económico, en teoría, de ajuste fiscal mayor al que tenía Guzmán. Sí, buenas tardes. Sí, indudablemente ha habido un cambio en Cristina Fernández de Kirchner en las últimas semanas frente a lo que consideraba con bastante fundamento la posibilidad de un crack económico. Esa posibilidad de crack económico lo llevó a un cambio en el terreno ideológico, porque lo interesante también es que esta cuestión económica y su impacto en la política plantea nuevas fronteras ideológicas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que uno podría decir, haciendo un mapa ideológico, decir que, bueno, que Massa en realidad se corre por derecha a Guzmán. O sea, que va más a la derecha que Guzmán, que en su momento era cuestionado por sectores kirchneristas por hacer políticas de derecha. Pero en realidad hoy Massa se está ubicando en ese lugar, y ese lugar es admitido por algunos sectores kirchneristas y en otros está vivido con gran preocupación. No hay duda de que hemos leído en los tweets los saludos de dirigentes de la Cámpora augurándole éxitos a Massa, luego de, obviamente no podemos negar que hay un acuerdo entre ambos, ¿no? Entre la Cámpora y el ministro de Economía. Pero no es lo mismo la base y no es lo mismo muchos afiliados y sectores del peronismo, sobre todo el peronismo más duro o más hacia la izquierda, que indudablemente cuestionan la llegada de Massa porque consideran que el pragmatismo que va a ejercer Massa va a terminar afectando lo doctrinario, lo dogmático, lo ideológico. O sea que lo ideológico va a estar afectado por este pragmatismo según estos sectores. Y entonces se dividen las posiciones e indudablemente, como vos decís, volviendo a Cristina Fernández de Kirchner, me parece que lo que está haciendo es un giro pragmático, claro, frente a un hecho inevitable como es la crisis. No, yo acá notaba lo que vos habías planteado y tu equipo, ¿no? Y acá hay amenazas para cruzar, es decir, hay que cruzar la selva, que sería el ordenamiento macroeconómico, eso se le llama cruzar la selva, en el cual hay algunas amenazas, como el tarifazo, esto fue mencionado por ustedes, la inflación, la devaluación o el déficit fiscal.
Son todas amenazas en el camino del ordenamiento macroeconómico que van a tener indudablemente, y veremos, van a tener indudablemente movimientos en formas de representación e ideológicas respecto a cómo se para el kirchnerismo, que siempre ha tenido un contenido ideológico muy fuerte, cómo se para frente a este camino inexorable, vamos a llamarle así, tal vez inexorable, para algunos no, de ordenar la macroeconomía acudiendo a instrumentos heterodoxos y también no se puede negar la posibilidad de instrumentos ortodoxos. A ver, está Sebastián Menescaldi de EcoGo. Te pregunto, Sebastián, Massa ha consultado también a distintos economistas por fuera de su equipo en las últimas horas y más o menos todos le dicen lo mismo. Bueno, tenés totalmente trabado el mercado cambiario, no hay pago de importaciones, hay remarcaciones a cualquier dólar, una brecha cambiaria que no tiene precio de referencia el dólar y no tenés reserva en el Banco Central. O devaluás el tipo de cambio oficial para destrabar eso y achicar la brecha, o te mandás un ajuste fiscal y monetario enorme y ves si ese shock de confianza puede generar un ingreso de dólares adicional. Es más o menos así el dilema porque evidentemente son todos dilemas muy complejos, los cuales se enfrenta, dado el contexto de lo que decía Rubier, político e ideológico de este gobierno, Sergio Massa. Sí, la verdad que, digamos, Massa asume en un contexto bastante complicado, digamos, de la economía. Y la verdad, a ver, digamos, yo creo que el ajuste fiscal no va a ser totalmente, no va a ser lo único que va a necesitar para poder lograr reactivar la economía y que crezca, digamos, hacia adelante. Hoy la verdad es que tenés un problema que es el sector externo, que es lo que hasta ahora no se ha avanzado, no se ha conocido mucho qué es lo que se va a hacer ahí, donde la brecha te está complicando la vida y es lo que te está, digamos, limitando la oferta de dólares en el central y te estás quedando sin reservas. Y eso puede ser lo que limite hacia adelante a Massa en su accionar. Entonces, nada, ahí tenés que ver qué es lo que vas a hacer para conseguir reservas. Hoy por hoy, hasta ahora las medidas que anunció es conseguir deuda, es mejorar el nivel de reservas en el corto plazo, pero por ahora solo sería un puente hacia adelante. En el medio tiene que resolver el tema de la brecha que fue en definitiva la que ordenó a la política en esta crisis, como la ordenó en octubre de 2020 o en enero de este año. O sea, la política fue la que terminó la brecha fue la que terminó ordenando, ahora que termine asumiendo Massa. Es decir, se dispara la brecha, los políticos se asustan y toman medidas más drásticas que hasta entonces no tomaban. Exactamente, es por eso que, digamos, si querés, eso fue lo que destrabó a la coalición política que está gobernando y terminó, bueno, llegando Massa al gobierno en el día de hoy. Y habrá que ver qué pasa hacia adelante. A ver, yo hasta ahora lo que veo que está faltando, digamos, en la economía, y es la sábana corta, es qué es lo que actúa sobre la brecha, qué es lo que reduce la brecha, porque la brecha es lo que, digamos, termina definiendo que los importadores quieran sacarle todos los dólares al Banco Central y que los exportadores busquen no liquidar ni un solo dólar. Si vos no resolvés ese problema, no vas a lograr estabilidad de acá hacia adelante. Y eso sería lo que te está faltando. Bueno, aparte de lo que decía quizás Rubinstein en su nota, ¿no? Te hago una pregunta porque ahora en un ratito vamos a hablar del tema jubilaciones y el bono que va a venir en septiembre adicional a la movilidad previsional, que obviamente está quedando muy atrás de la inflación. Los jubilados y la UH están perdiendo por goleada frente a la inflación. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ustedes hacen un seguimiento de precios, un relevamiento de precios, creo que es semanal. Sí. ¿Cómo viene finalmente la inflación en julio? Que me imagino el relevamiento cerró. ¿Y qué es lo que esperan para agosto? Massa ya dijo, julio va a ser un mes, el peor mes. Creo que están viendo un piso del 8% en el Banco Central. Y agosto también dijo va a venir muy mal, no hay mucho para hacer. ¿Cuáles son más o menos los números que manejan ahí en la consultora? Nosotros en la consultora hacemos el RPM y en nuestra medición nos dio 6,8% julio. La verdad que, a ver, la ventaja que tuvimos fue que en el mes no tuvimos grandes subas en lo que es carnes y tampoco en lo que es regulados. Si vos querés tomar una medición sin eso, en lo que sería la inflación núcleo, corrió en torno al 8%. O sea, tuviste un salto como si hubieras tenido una devaluación sin tener una devaluación. Donde nada, parte responde a la incertidumbre de la renuncia de Guzmán,
otra parte también responde a toda la remarcación que hubo en los productos importados luego del cierre, digamos, del acceso al MULC a los importadores del 29 de junio. En lo que respecta hacia adelante, estamos previendo una suba en agosto por ahora, nuestra primera proyección, digamos, todavía no hicimos el primer relevamiento que se hace hoy, es en torno al 6% lo que estamos esperando de inflación para este mes. Claro. Se va a seguir siendo elevada. Sí, sí, dos meses que te marcan, digamos, si se mantiene, con ya tener 5% de inflación hasta fin de año, estás arriba del 85% anual, más cerca del 90%. Arriba del 90, te diría. Arriba del 90%. O sea, tenés que hacer un esfuerzo a partir de septiembre de una baja, pero drástica para estabilizar en 90%, para que este año tengamos 90% de inflación. Ricardo, te hago la última. ¿Cómo ves la dinámica con Cristina y el presidente? Ahí se lo ve al presidente de nuevo, digamos, tratando de buscar algo de protagonismo, el acto en Santa Fe. Cristina en silencio. ¿Cuál debiera ser la dinámica para que la palabra de Massa no se termine devaluando como se devaluaban las palabras de los anteriores ministros de Economía? Bueno, acá indudablemente se ha iniciado una nueva etapa y en esa nueva etapa se ha logrado, yo no sé si se ha logrado en forma muy sólida o liviana, un acuerdo entre los tres dirigentes, lo que constituye la mesa de dirección hoy política de la Argentina, Cristina, Massa y Alberto Fernández, y indudablemente han llegado a un acuerdo. Ahora, la solidez del acuerdo no lo sé. Yo creo que el desenvolvimiento de la economía va a tener que ver, va a afectar en mucho esta paz, vamos a decir así, esta paz que hay entre los tres dirigentes como para acordar y llevar adelante como dijimos antes, este plan que nadie quiere decir la palabra, pero el plan de ajuste que se va a llevar a cabo. Pero veremos, eso habrá que verlo en la incidencia de lo económico sobre lo político y de qué manera lo político puede resistir desde lo pragmático o desde la crisis doctrinaria o ideológica, cómo puede resistir lo que viene. Sabés que un poco vos lo que decís, nadie en la política quiere llamar la palabra ajuste, pero ahora van a ver los números de jubilaciones e inflación, un ajuste brutal. Pero claro, ese ajuste lo produce la inflación. Nadie quiere hacerse cargo del costo político. Miren, tenemos que hacer un ajuste fiscal, un ajuste, un apretón monetario que lleve la tasa de interés fuertemente por arriba de la inflación. Nadie quiere hacerse cargo de eso. Pero los dilemas que hay entre una devaluación y un ajuste fiscal son todos dilemas complejos. Y uno plantea, bueno, ¿y por qué son esos los dilemas? Bueno, lo ha escuchado el propio Massa de todos los economistas que consultó en las últimas horas. Porque ¿cuál es la alternativa? Por algo se eyectó Guzmán. Entonces la pregunta es si va a haber la posibilidad de que Massa dice, bueno, no quiero devaluar, pues en este momento sería devaluar totalmente la posibilidad de construir confianza. Estamos ya con un piso de inflación del 90%, con que eso se traslade un poco a la inflación, porque hay muchos precios que todavía están marcados al precio oficial, nos vamos a una inflación arriba del 100% y ¿qué nos queda, digamos, para construir confianza? ¿Desde dónde? Ahora, lo que tiene que hacer del otro lado para generar confianza es un discurso muy duro, como el que planteó Rubinstein el lunes pasado cuando lo entrevistamos acá, que dijo hay que ir a equilibrio fiscal y dejar de emitir, y eso hay que sostenerlo. Y eso es todo lo contrario de lo que venía diciendo Cristina Fernández de Kirchner en el kirchnerismo. Sí, desde ya, sí. Sí, acá hay un giro buscando mayor poder, o sea, tener un ministro de Economía que tenga más poder que Guzmán, efectivamente lo tiene una cartera más amplia, tiene una responsabilidad más amplia y es un dirigente político, sin duda. Eso tiene que ver con buscar un camino de mayor definición y de mayor convicción respecto a este tránsito por la selva, como digo yo, que hay que hacerlo sí o sí. Ahora, ¿cómo va a quedar uno después de este tránsito? ¿Cómo vamos a quedar? No lo sé, no tengo idea. Pero indudablemente la política está frente a un enorme desafío, Gracias, Ricardo Rubier. Gracias, Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo. Justo la directora de esa consultora, Mariana Alpoyeto, era una de las que también era mencionada como viceministra de Economía. Finalmente va a ser Gabriel Rubinstein. Ahora va a contar Pablo
Pinocur, la última jornada del alegato del fiscal en la causa de vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, con declaraciones muy fuertes del fiscal. No puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidas semejantes actos de corrupción. Ahora va a contar Pablo los detalles. Pero vean este video de la televisión boliviana donde explican cómo se devalúa el peso frente al peso boliviano. Podríamos ver lo mismo frente al real, frente al peso uruguayo, el peso chileno, pero en este caso explican dos cosas. Un presentador de la televisión boliviana, por un lado que hay mucho comerciante boliviano que viene desesperado a la Argentina a comprar todo tipo de mercadería y después pasarlo a Bolivia para vender. Mucho de eso, dicho sea de paso, de contrabando, ¿no? Es decir, sin ningún control en la frontera norte. Y después hay un problema con muchos bolivianos que están trabajando en la Argentina y que usualmente remesaban vía Western Union o las casas de transferencias de divisas, dólares o moneda dura a sus familiares para que puedan vivir allá en Bolivia con lo que trabajaban acá. Y eso hoy no lo pueden hacer porque se ha devaluado tanto el peso que en dólares no ganan nada, como no ganamos nada todos los que residimos acá en la Argentina, y no hay transferencias para los familiares en Bolivia. Mira. Amigos argentinos que tengo acá en la ciudad de La Paz, que ya radican hace muchos años aquí, no, pero que sí están acogiendo en sus hogares algunos otros familiares de Argentina que se están viniendo por estos tiempos, donde se está viviendo en este país una crisis galopante que parece no tener camino de salida, ¿no? El Fondo Monetario Internacional hoy le dijo a la Argentina, saben, tienen que decirnos ustedes cómo van a resolver. Bueno, les vamos a dar unos consejitos. El tema de la inflación hay que controlarla y luego vamos a refinanciar su deuda. O sea, en este momento Argentina no le puede pedir prestado un solo centavo a ningún país del mundo. Está tan endeudada Argentina que no tiene cómo sobrevivir así como está. No puede pedir prestado, tiene que refinanciar su deuda obligatoriamente y el Fondo Monetario Internacional pone condiciones y en Bolivia lo sabemos perfectamente bien. Una crisis inflacionaria, cambiaria terrible. El dólar está en 350 pesos argentinos, veía hoy en uno de los carteles que se exhibían en alguna de las tiendas argentinas que eran filmadas y se difundían las imágenes por las redes sociales. A ver, si no lo vio al inicio de este programa, le voy a representar nuevamente a qué dimensión llega la crisis de Argentina. A ver, veamos estos billetitos que los traje para mostrarles. Estos son 100 pesos argentinos. Un billete de 50 y otro billete de 50. No conseguí uno de 100. No tenía el cambista al que fui hoy. 100 pesos argentinos. Estos 100 pesos argentinos valían el año 2009 100, 200, 220, 230. 100, 200, 220, 230 bolivianos. 230 bolivianos. Eso valían hace aproximadamente 12 años atrás. A ver, la cámara me ayuda. ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto valen ahora? Me viene la cámara aquí. Vamos a mostrar el monedero, por favor. ¿Cuánto valen ahora esos 100 pesos argentinos? Vamos a verlo. Aquí tengo mi monedero. Lo voy a sacar. Va. Genial. Aquí está. Este es mi monedero. Esto es lo que valen esos 100 pesos argentinos. Un boliviano, ahí está, con 50 centavos. Un boliviano con 50 centavos. Esto es lo que valen estos 100 pesos argentinos. Es impresionante, pero es así. Es así, ¿no? ¿Se entendió? Mostraba que 100 pesitos argentinos en el 2009 equivalían a 230 pesos bolivianos con los billetes, todo. Y que hoy los 100 pesos argentinos valen 1 peso con 50 bolivianos. Sacaba 2 moneditas ahí del... Bolivia es uno de los países de Latinoamérica, como Chile, como Paraguay, como Perú, como Uruguay, todos, que está lleno de dólares en las reservas del Banco Central y que ha tenido una mínima devaluación en los últimos 15 años, ¿no? Porque han tenido, especialmente Bolivia, 3% de inflación anual. Salvo, bueno, la crisis, el 2021. Pero en promedio, menos de 3% de inflación anual. Y un tipo de cambio muy estable, digamos, no es tanto pensando en el dólar, por la acumulación de reservas. Pero también con equilibrio fiscal, con tipo de cambio
flexible, a veces sube un poquito, baja un poquito, pero siempre ordenado. Bueno, así dicen en la televisión boliviana cómo está la Argentina, ¿no? Y muestran la devaluación brutal del peso, que es el correlato de la inflación que tenemos y de las crisis sociales y en este momento también política. Vamos a hablar con Mario Greenbaum, que es un hombre de la Cámara Argentina de Comercio, a ver cómo están viendo las últimas medidas. Gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ¿cómo están recibiendo los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa? Nosotros hemos emitido nuestra posición en la cual consideramos que los anuncios de este ministro de Sergio Massa van en el camino correcto. Hace mucho tiempo que desde la Cámara venimos insistiendo en la necesidad de ordenar las cuentas públicas, reducir el déficit fiscal, recomponer reservas y fundamentalmente tener una política agresiva en términos de exportaciones para lograr las divisas genuinas que necesita el país. O sea que nos parece por ahora lo que ha anunciado absolutamente razonable, pero más que razonable, imprescindible de llevar adelante. Así que estamos expectantes. También nos pareció muy bueno lo que se está anunciando hace unos instantes, de quién sería su viceministro, el doctor Rubinstein. Es un hombre de una gran trayectoria y me parece que puede ayudar mucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el tema de las ventas, el consumo interno, ¿cómo estuvo en las últimas semanas, digamos, con esta aceleración inflacionaria que estamos viendo? La micro venía muy bien hasta finales del mes de mayo, mediados de junio. Después, a partir del fin de junio, sucede la renuncia del ministro Guzmán, que se produjo una crisis paranoica, se alteraron todos, también pasó lo mismo y cayó un poco las ventas, cayeron, pero no mucho. La verdad que hay que ser honesto, no en gran medida como algunos pensaban. Lo que sí, hubo una escalada de precios, productos de la incertidumbre, porque la incertidumbre es peor que lo malo, y al no saber si el comerciante podía recomponer su mercadería o reponer su mercadería, su stock el día de mañana, aumentaba un precio porque además su proveedor también lo aumentaba. Entonces se produjo una psicosis que creemos que se va a ir calmando a medida que los anuncios realizados por el ministro de Economía comiencen a verse plasmados, y hay que bajar la ansiedad. Esto no es magia, no se puede solucionar de la noche a la mañana, y hay que tratar de acompañarlo. Y cuando digo acompañarlo, me refiero fundamentalmente al gobierno, porque esto, las decisiones económicas las ha planteado, las ha expuesto, las hizo públicas. Ahora bien, todos sabemos que muchas de estas decisiones económicas están en líneas con las que quería hacer también Guzmán y con las que quería hacer Bataki, pero en el mismo gobierno, su mismo frente, la misma alianza que gobierna, tironeaban para un lado o para el otro, porque nadie quiere ceder algo. Entonces, si queremos hacer que la Argentina comience a transitar un camino diferente, hay que hacer cosas diferentes. Es decir, tiene que haber un único discurso, ¿no? La idea de que pueden ir para un lado o puede ser todo lo contrario. Absolutamente, porque nosotros lo conocemos a Sergio Massa desde hace muchos años, es un político experimentado, un hombre con una gran capacidad y vocación de diálogo, más allá de que uno pueda coincidir con sus cositas para un lado o para el otro, pero que tiene capacidad de diálogo, que es pragmático y cuando se mete en un tema lo lleva a fondo. Además es un hombre que dialoga permanentemente con los sectores empresariales, sindicales, tratando de buscar las mejores herramientas. Por eso nosotros decimos, si la política, me refiero a la política y quiero ser sumamente claro, a su propio gobierno, lo ayuda, va a tener posibilidades de éxito. Y si se siguen peleando internamente, casi de una manera salvaje, como lo demostraron hasta ahora, tratando de sacar un poquito para cada lado, va a ser imposible. Y los argentinos vamos a estar todos los días un poquito peor, especialmente la clase pobre, que es la que peor la pasa. Greenbaum, gracias. Ahí estaba el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Queda claro que el establishment económico
banqueros, empresarios de distintos sectores, algunos empresarios mediáticos y demás, apoyan el experimento Massa en el Ministerio de Economía, queda claro. La pregunta es si esa nueva alianza entre el ministro de Economía y el establishment económico para evitar la crisis total va a ser sostenida o no políticamente por todo el frente de todo, porque es un viraje total. Digamos, hasta ahora veníamos con la épica de confrontar con el campo, con los empresarios concentrados, con los medios, con todas las empresas y además con el poder económico, con los bancos internacionales, con Washington, con el presidente del BID, y hay un cambio de agenda drástico por parte de Sergio Massa. La pregunta es si eso, que es como una especie de cambio de gobierno, digamos, cambió la agenda del gobierno. No se sabía bien cuál era la agenda de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández iba de un lado a otro. En principio parecía que era más esta agenda, pero después terminaba siendo otra. Bueno, ahora está claro cuál es la agenda de Massa, ministro de Economía. La pregunta es, bueno, ¿Cristina acompaña? Por ahora parece que acompaña. Por ahora con silencio acompaña, ¿no? Por ahora acompaña, después vamos a ver hasta cuándo. Y además el margen de maniobra, ¿no? Fíjense lo que está pasando con la inflación. Te lo resumo así nomás, la inflación versus los jubilados. Perdiendo por goleada, los jubilados, también la UH, lo que se ajusta por la fórmula de movilidad previsional. Primeros 3 meses del año, el aumento de las jubilaciones fue solo del 12%, cuando la inflación en los 3 primeros meses del año fue del 16%, medida a marzo. En junio hubo otro aumento para jubilados, con lo cual este segundo aumento acumulado al primero dio 29% de aumento primeros 6 meses para las jubilaciones. 29% de aumento. Y la inflación acumulada, fue el último dato que tuvimos oficial del INDEC, a junio, primeros 6 meses, fue del 36%. Es decir, los jubilados siguieron perdiendo, en este caso, 7 puntos frente a la inflación. El aumento que viene, ahora en agosto no hay aumento de jubilados, la fórmula de movilidad son 4 veces por año. El próximo es en septiembre. En septiembre van a aumentar 15,5% las jubilaciones. Todavía no está el dato exacto porque tiene que cerrar en el semestre anterior recaudación previsional y salarios. Ese dato lo van a dar el 10 de agosto, Massa con la titular del ANSES, Raberta. Si es 15,5%, un poquito más, un poquito menos, es irrelevante. El acumulado de aumento de jubilaciones a septiembre, primeros 9 meses del año, va a ser del 49%. 49% aumento de jubilaciones. Y si la inflación se confirma que en julio es del 8%, que en agosto está en 7% y en septiembre baja al 5%, es decir, un sendero fuerte de baja, la inflación en septiembre va a acumular 65% primeros 9 meses del año. Por eso hablamos que la inflación anual probablemente esté en el 90%. Bueno, 65% de inflación a septiembre versus 49% de jubilaciones. Pongan que la fórmula da un poquito más, que el aumento de jubilado da 50% a septiembre. Estamos hablando de 15 puntos abajo de la inflación. Primero 9 meses y lo mismo con la UH. Por eso el gobierno está evaluando dar un bono, por lo menos a los jubilados de la mínima, por única vez para recomponer algo en septiembre. Obviamente después, octubre, la inflación sigue, va a estar arriba del 70% y vos seguís con este aumento del 49%, porque recién el próximo aumento de jubilaciones es en diciembre. Hay un problema enorme de cómo haces para tratar de compensar la licuación brutal que genera la inflación este año. No hay forma de compensarlo, vamos a decirlo simplemente, pero el gobierno va a tratar por lo menos con los bonos por única vez de compensar en algo, por lo menos en el anuncio que hagan para los jubilados, porque si no ese 15% de aumento que da la fórmula va a ser una burla respecto a lo que van a cobrar efectivamente en septiembre y cómo va a estar corriendo la inflación en septiembre. Está Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? Un placer estar con ustedes. Bueno, estamos viendo una dinámica desbocada, claro, porque la disparada de precios tan fuerte, sobre todo, bueno, todos los meses anteriores, pero junio, julio, agosto, y bueno, pulveriza la fórmula de movilidad previsional con los aumentos para los jubilados. Sin lugar a dudas, y realmente esto puede ser la kriptonita para el superministro, porque parte de su capital político lo construyó a través de ANSES
allá por el 2005. La situación del jubilado es gravísima porque obviamente, tal cual lo señalabas, lo explicabas, se va perdiendo calidad de vida, se va perdiendo vida misma, porque jubilado como el asalariado prefinancia la inflación, van pagando los precios nuevos con el salario viejo, con el haber viejo, por lo cual va corriendo muy por detrás y más allá de los niveles generales de inflación, cuando uno toma la inflación núcleo, que tiene mucho más impacto en una canasta tan chica como la del jubilado, la situación es muy, muy comprometida. Da la impresión que los bonos son más para la tribuna que para quien los recibe, porque el jubilado con el bono, esto lo vemos en la casuística, nosotros hacemos atención directa, el jubilado paga alguna pequeña deuda que tenía de despensas, de alquiler, de la verdulería, etcétera, etcétera, y sigue teniendo el mismo problema cada vez más grave, tiene que seguir trabajando hasta el día que su salud se lo permite o esperar una ayuda de terceros, y a esto hay que sumarle, Maxi, que el sistema de salud no le está dando prestaciones en tiempo y forma. Digo, el sistema de salud, PAMI y obras sociales, ¿no? Ahora, Semino, brevemente, lo que yo pienso que van a tratar de hacer, porque claramente están en un proceso de tienen que ajustar las cuentas públicas, no pueden, y el gasto previsional, incluido el gasto social, que se ajusta por la forma de movilidad, es el 60% del gasto público. Entonces, van a tratar de que la inflación esté por arriba de ese gasto para que caiga en términos reales. Ahora, me parece que van a tratar mínimamente de compensar a jubilados de la mínima, a los cuales también entran dentro de la tarifa social, es decir, que tienen 20% de aumento y pueden conservar los subsidios. El resto de los jubilados van a tener un problema enorme, porque van a quedar muy atrás de la inflación este año y además van a tener, por ejemplo, aumento de tarifas adicionales con la quita de subsidios, además de la dinámica de precio en el 90% anual, ¿no? Sí, para no abundar, pero el tema subsidios, aún el que logra tener el subsidio a la puerta de departamento para adentro, no va a sentir el impacto en los gastos comunes, por ejemplo, del edificio, claro, es impacto, calefacción, luz, etcétera, etcétera. Entonces ya sintió con el aumento de los porteros, con el bono extra a los porteros. Así que la situación es cada vez más comprometida y no olvidemos, y es para observar, qué pasa con el FGS, es decir, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, ya que quien lo administraba hasta ahora, el señor Setti, hoy es el secretario de Finanzas, y ahí muchas de las empresas que tienen acciones son de aquellos que sponsorearon al superministro. Me parece que esto es una incógnita a resolver y me parece que tenemos que ver esto en conjunto para ver cómo resolverlo a partir de la crisis humanitaria que se ha generado, porque el jubilado no solo no puede comer lo que necesita en cantidad y en calidad, tampoco puede comprar los medicamentos a los que debe acceder, ¿no? Semino, gracias. Ahí está el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Bueno, el dólar paralelo se mantiene en 293 pesos, 2 pesos más que en el día de ayer. Y el contado con liqui, el dólar de dolarización de las empresas, está un poco más arriba, 291 pesos. Este está justamente con subas respecto del día de ayer, lo que da cuenta, Maxi, de la incertidumbre que existe entre por lo menos los grandes inversores sobre lo que viene. Y cuando digo esto, me refiero al tema reservas. ¿A qué va a pasar con el tema reservas da un anticipo, en el día a día? Da un anticipo, y ya hablamos con José Luis Esper, de cómo dio el número. Este es un dato exclusivo que tiene el Banco Central, de cómo dio el número de importaciones. Todavía no lo dio el INDEC es el que tiene que publicar el número. Importaciones del mes de julio. En julio, importaciones 8.100 millones de dólares. Para dimensionar este número, es un 42% más que en julio del año pasado y apenas está por debajo, está en niveles récord, a pesar de que todo el tiempo estamos hablando justamente de que pisan las importaciones, de que no dejan entrar importaciones. Hay un tema central acá que hay que entender, que
2.200 millones de dólares de estos 8.100, esto es, 1 de cada 4 dólares que se van en importaciones y es por energía, combustibles, ya sea gasoil o lo que tiene que traer. ¿Hay una placa? Hay placa. Sí, hay una placa, mostrémosla rápido. Bueno, ese es el dato. En julio dieron 8.100 millones de dólares. 8.100 millones de dólares las importaciones. 1 de cada 4 dólares. Es otro récord. Claro, pero Massa hoy suele decirle a los interlocutores, miren, de esos 8.100 millones de dólares, 2.200 millones de dólares fueron pagos de combustibles y energía. Claro. Y atención que eso significa lo que dice Claudio, que 1 de 4 dólares se están yendo en el pago de combustible. Cuando esto en septiembre termine, se va a volver a un nivel de importaciones de 6.000 millones de dólares, que de todas maneras es muy alto. Y vamos a ver cómo está la oferta de dólares, porque el Banco Central está totalmente en rojo. Pero bueno, ese es el número, entonces, que estás anticipando, ¿no? Sí, sí, 8.100. De nuevo, otro récord de importaciones impulsado por el tema energía. Y eso que mostraba, que son datos de la consultora de Enrique Arceo, es que el consumo de luz y gas está un 18% por encima a la prepandemia. Esto da cuenta justamente, seguramente por un frío un poco más intenso en este invierno, hace que los hogares hayan consumido más energía eléctrica y gas, y bueno, presionó también sobre las importaciones de energía. Perdóname, Cande, porque me están volviendo loco con el tema de Expert. Está Expert en comunicación. José Luis, gracias por esperarnos. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bueno, a ver, ¿cómo estás viendo el Expert economista? Aunque me vas a meter el tema campaña y demás, el Expert economista, ¿cómo estás viendo la dinámica de los anuncios de Massa y lo que puede pasar de acá a fin de año? Mira, yo lo que no entiendo es cómo a Massa se le ocurre hacer lo mismo que infructuosamente hizo Macri, con mucho más apoyo internacional, con eliminación del cepo en aquel momento, salimos del default, ¿te acordás que se reestructuró la deuda, se llegó a un acuerdo con los holdouts? Pero básicamente el ajuste fiscal sigue siendo el mismo tarifazo de Macri, nada más que ahora a lo mejor un poco más en cuota, o no, porque Macri tardó cerca de 3 años y medio en que el subsidio bajara del 85-90% al 30% como quedó a fin de 2019. La verdad que no logro entender la obsesión o la ridiculez de pretender que un ajuste fiscal se haga solo en base a un tarifazo, cuando el problema del tamaño del Estado claramente ese es uno, pero tenés 10 millones de problemas muy superiores a eso, que es la coparticipación a provincias, que provoca mamarrachos como Infran en Formosa, Capitaneche en el Chaco, Zamora en Santiago del Estero, empresa pública deficitaria, ñoqui por todos lados, ministerios al pedo, y te la agarrás solamente con los consumidores de luz, gas y agua. No entiendo. Ahora, José Yo Luis, te compro, a ver, José Luis, yo te compro. Espera un segundito. El tema de los subsidios. Ahora hablamos de los otros ajustes, que coincido con vos, hay algunas cosas que tenés que dar señales y otras cosas que tenés que efectivizar. Pero vos no crees que el tema de subsidio, venimos todos los economistas, vos incluido, diciendo que es ridículo gastar 2,5 puntos del PBI, 3 puntos del PBI en subsidios energéticos, que tenés que financiar con déficit fiscal y emisión monetaria. Por supuesto que sí, pero es más ridículo que nos hagan creer que la pared de granito que el kirchnerismo construyó durante sus 12 primeros años de gobierno, de 15 puntos más del producto de gasto público respecto al que tuvimos en el medio siglo previo, es el tema de subsidio. Tenés 15 puntos más del producto de gasto público hoy comparado con el que tenías en 2002-2003 y nos están haciendo creer que 2,5 puntos como mucho, que son los subsidios, es el problema. ¿Qué hace con los restantes 12,5 puntos más? Con lo único que se lo agarran desde el año 2015 para acá son con los 2,5 puntos, 3 o 4 en ese momento, de subsidio. Ahora, ¿por qué no nos metemos con la coparticipación a troche y moche sin ningún condicionamiento? ¿Por qué no nos metemos con las empresas públicas deficitarias, con el millón de ñoqui? No, solamente con la gente de laburo. Ahora, y darle con los tarifazos. José Luis, vuelvo con el punto subsidio. Vos sabés, porque lo venimos analizando todos los economistas, que los subsidios que irracionalmente, por ejemplo, Cristina no quería tocar en absoluto y le liquidaron el gobierno, no solamente generan un efecto de déficit fiscal
emisión monetaria, inflación, desequilibrio en el mercado cambiario, sino que también... Lo mismo que te genera... Te generan un impulso muy grande a consumir energía, porque tenés tarifas de energía que se abaratan relativamente respecto al resto de las cosas. Sí, no, yo todo y entonces tenés eso, que importar y gastar dólares. Te lo compro, por te supuesto. Te liquida cualquier estabilidad macroeconómica. Tenés toda la razón, pero yo te aseguro que... No te aseguro, no. Los números dicen que el agujero fiscal que vos tenés en Argentina no es ese. No. Entonces a mí lo que me embola, lo que me empelota, lo que me enoja como ciudadano, pues después de todo yo soy un ciudadano que se metió a hacer política hace un par de años, que me embola que de lo único que hablamos son de los subsidios. O sea, a partir de la cabeza del comerciante, al laburante con más tarifa de luz, más tarifa de gas. Ahora, mientras tanto acá sigue la joda. Se ha construido un estadio de fútbol al pedo en el medio de Santiago del Estero. ¿Entendés? Entonces, con un poco de racionalidad, no hay un solo peso de baja de gasto público de la política, incluso me incluyo como político. Es una vergüenza que la política no haga ningún ajuste cuando el único ajuste del cual se habla son los subsidios. Yo te repito, soy el primero que te va a decir que si vos no pagás por las cosas lo que las cosas valen, las cosas te van a escasear, como la luz, el gas, el agua, etc. Ahora, que nos hagan creer que lo único que hay que ajustar del tamaño del Estado, de 15 puntos del producto más que tenés, es esto, ahí no están agarrando para la joda. Bueno, y la otra pregunta que te iba a hacer, que yo pensé que vos ibas a entrar por ahí, porque estamos hablando de que está diciendo Massa y más Rubinstein, que es ahora su viceministro de Economía, que el lunes dijo acá hay que ir urgente equilibrio fiscal. Es decir que... ¿Quién? Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía de Massa. El lunes dijo acá, no creo que haya cambiado de opinión entre el lunes y hoy que lo nombran viceministro de Economía. Por ahí sí, pero dice hay que ir urgente equilibrio fiscal, no déficit. Y claro, ahí me estaban acercando a unos números diciendo que bueno, que si ya tenés 2,1% de déficit en lo que va del año, para cumplir el 2,5 tenés que hacer equilibrio fiscal hasta fin de año prácticamente. Es decir, gastar lo que entra nada más. Eso plantea que, por ejemplo, haya que recortar transferencias a provincias, que lo que no se ejecutó de transferencias, o transferencias a universidades, o por lo menos 100.000 millones de pesos de obra pública que está dando vuelta y que no se ejecutó en el primer semestre del año. Entonces, eso va, me imagino, a generar mucha tensión política. Por eso la pregunta que te hago, ¿vos ves que el Frente de Todos se alinea detrás de esto, que no es lo que vos querés, pero bueno, es muy parecido, digamos, es un ajuste fiscal que vos venís reclamando hace mucho tiempo? Sí, bueno, es que, a ver, si querés cumplir con las metas con el fondo, vos tenés que hacer un ajuste de 1 billón de pesos en 5 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 1 billón de pesos Eso mismo. Es un ajuste monumental que tenés que hacer. Ahora, yo lo veo poco probable que el Frente de Todos acompañe a esto. Es más, veo poco probable que el aumento de tarifas sea del cual se está hablando. Así que yo lo veo todo muy endeble, porque esto requeriría realmente de un presidente y de una vicepresidenta que conectaran con la realidad. La realidad es que vos lo que deberías hacer para que esto no siga aumentando la bomba que te va a explotar en algún momento es, dado que no tenés reservas incluso, el argumento es, si no tenés reserva, tenés que flotar algo el tipo de cambio. Podés desdoblar o ir a un mercado único libre. Y ahí, para poner un ancla, matás 2 pájaros de un tiro y congelás el gasto público. Entonces, si le das, si bajás el gasto en subsidio, dáselo a jubilados. Están muertos de hambre los pobres viejos. En lugar de mandarle la plata de coparticipación a Infran, a Capitanich, a Zamora. ¿Me entendés? El gasto público no puede crecer más. Dado que no tenés reserva, vos tenés que flotar algo. Ahora, ¿eso lo van a hacer? Muy poco probable que ocurra. El deber ser, pero no el deber ser de la reforma estructural que debería ser, que es otro capítulo que no forma parte de la discusión, que debería formar parte. El deber ser solamente para que esto no te explote en 5 meses, ni eso creo que van a hacer. José Luis Esper, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba José Luis Esper. Después de la tanda hablamos del juicio y Aliadad. Vos tenés un titulito, Cande, para después de la tanda. Sí, es importante. Justamente una de las dificultades más duras que enfrenta el gobierno es el tema de la inflación. Y lo que quieren en el gobierno es que este año los salarios traten de empatar con la inflación. No sé cómo va. Ahora vamos a contar cómo. Flor, después de la tanda. La Argentina está ahorrando energía y estamos viendo cómo Europa está ahorrando energía. Vamos a conocer los detalles.
¿Cómo va a ser la segmentación de tarifas? Los aumentos de luz, gas y agua desde ya. Vamos a ir a la tanda. Bueno, está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Bueno, acá son las 13:41 en realidad, ¿no? Pero bueno, ha sido una buena mañana, una mañana de buenas noticias para el gobierno de Joe Biden, porque bueno, el desempleo, la gran noticia es que el índice del desempleo volvió ahora sí a niveles prepandémicos. Tenemos un 3,5% de desocupación, que era el mismo índice que había alcanzado Donald Trump en su momento, en el año 2019, y que lo presentaba como uno de los caballitos de batalla de su economía, ¿no? El mejor índice de empleo en muchos años, me acuerdo en ese momento era en 60 años, bueno, ahora volvemos a tener el mismo nivel, pero el escenario es completamente distinto. No podemos soslayar dos cosas. Por un lado, la inflación que sigue preocupando y que si bien, como comentábamos acá días anteriores, estaban un poco más tranquilos con el tema del precio de la nafta, ¿no? Que el galón está otra vez por debajo de los $4.15 después de haber pasado los $5. También hay preocupación por la recesión, ¿no? Una recesión que es discutida acá, pero que bueno, ya hay dos trimestres con crecimiento negativo, un 0,9% en total interanual, que para muchos ya es considerado técnicamente el haber ingresado en recesión, para otros no, porque creen que es un fenómeno temporal y que creen que se van a reordenar las variables, sobre todo después de que hay buenos indicadores en cuanto a que la inflación pareció haberse no estancado, pero sí por lo menos controlado y no dispararse a las dos cifras. Como recién te dije, es un 9,1% interanual que tenemos hasta ahora, pero el gran temor era que pudiese irse a cerca de un 10 o incluso un 11% para fin de año. Pero ¿qué pasa? También tenemos la otra parte, que es lo que hace temer que efectivamente sí ingresemos en una recesión de un plazo relativamente largo, que es que hoy otra vez la Fed está considerando, la Reserva Federal está considerando volver a aumentar el tipo de interés otra vez en un 0,75%, es decir, 3/4 de punto para septiembre. La revisión va a ser en septiembre y es posible que esto sea confirmado en unos días. Adrián, brevemente te pregunto, ahí veía que China ha hecho otro gesto diplomático diciendo que rompía relaciones con Estados Unidos en una serie de acuerdos y convenios que habían firmado, y básicamente como una forma de retaliación de la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a Taiwán. ¿Eso está en la tapa de los diarios en Estados Unidos? Es decir, toda esa tensión que escaló incluso en lo militar entre China, Taiwán, y obviamente la visita de la enviada de Biden a Estados Unidos, a Taiwán. Sí, como siempre dependiendo un poquitito de la cadena noticiosa, sobre todo hablando en términos de televisión, en los diarios sí ha salido y preocupa, ¿sabes? Más que nada de qué se habla muy fuertemente, de la posibilidad de una invasión directamente de China a Taiwán, aprovechando, dice por ejemplo la siempre crítica de Biden, cadena Fox, aprovechando la debilidad del presidente, y esto sería antes de que se juegue su reelección, si es que finalmente se confirma esta hipótesis, en el año 2024. O sea, sería algo relativamente inminente, y estos rumores estuvieron alentados por especialistas militares, sobre todo especialistas no siguen siendo especialistas, pero funcionarios de la época de Donald Trump, del gobierno anterior, que insisten en que las maniobras militares de ayer, que el lanzamiento de los 9 misiles en el estrecho de Taiwán, 9 misiles chinos, realmente no tienen precedentes
por la magnitud de estos lanzamientos y porque además estuvieron ensayando, según dicen estos expertos militares, un bloqueo a Taiwán. Rodearon literalmente la isla, manejando ya una hipótesis de conflicto en el que verían justamente una Taiwán aislada primero y después incorporada formalmente a China. Esta es la imagen que quiere dar realmente el gobierno de Xi Jinping, quien también se está jugando su futuro político. Y además, esto que mencionabas vos, de romper acuerdos de cooperación económica y militar con Estados Unidos, ¿no? Fue un golpe fuerte sobre la mesa de Xi Jinping para decirles lo de Nancy Pelosi no va a pasar inadvertido. Acá realmente es un gesto que no nos gustó y no nos gusta que sigan apoyando la independencia de Taipei, de Taiwán, frente al mundo. Adrián Sack, gracias, es impecable como siempre desde Estados Unidos. Adrián Sack habló de Xi Jinping y me hizo acordar que algunos libertarios, como es el caso de Carlos Maslatón, ¿no? que es raro, que salió a apoyar fuertemente a Massa, con quien militaba en la UCD en la época de UPAU, en la universidad de fines de los 80, salió a decir que Massa era Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el líder chino que sucedió a Mao Zedong y fue el que inició el proceso de apertura de China a todo lo que es el capitalismo moderno y la etapa de largo crecimiento de China con otros parámetros totalmente distintos del que planteaba Mao. Pero es muy interesante. Esto dice Maslatón, que es un personaje total, va para un lado, para el otro, no se sabe si lo financia o Massa o Rodríguez Larreta, para un lado o para el otro, pero el tema de Deng Xiaoping lo plantea respecto al kirchnerismo, digamos, si Massa será para el kirchnerismo lo que fue Deng Xiaoping para China después de la revolución cultural de Mao Zedong. No sé si se entendió. Perfectamente. Pero el planteo un tanto irónico es, mirá, viene alguien que tiene una agenda totalmente distinta, por lo menos en esta coyuntura económica, de la que tenía Cristina hasta hace 10 minutos. ¿Lo podrá lograr? ¿No lo podrá lograr? Tanda, ya volvemos. Bueno, ahora nos quedó el tema Cristina, causa de vialidad. Ahora vamos a contar el tema subsidios y cómo se implementa a partir de la semana que viene el tema de los aumentos de luz y gas y a quién le va a tocar. Pero Flor, vos abrís. Ya empezó en todo el país la campaña de vacunación para los chicos de entre 6 meses y 3 años. Es la vacunita, porque es como la Moderna que nos damos todos los mayores de 3 años, pero más chiquita. O sea, la misma fórmula, pero en menor cantidad. Y aquellos que mayores de 3 años que se dieron la Sinopharm van a poder usar esta Moderna más pequeña para aquellos que tengan que darse el refuerzo. Pero ya empezó la vacunación de menores de 3 años. En realidad, desde los 6 meses a los 3 años y con un intervalo de 28 días van a ser 2 dosis. Una pregunta breve. La cuarta vacuna. Sí. ¿Hoy se aplica para quién? Para todos. Todo ya está libremente de la Deberían. Uno sí. puede ir a cualquier lugar de vacunación. En la ciudad de Buenos Aires no, porque en la ciudad de Buenos Aires te tienen que llamar. Pero sí, si te tocó. En provincia uno puede darse la cuarta vacuna, no importa la edad. Sí, no importa la edad. Pablo, causa vialidad. Tercera jornada de audiencias y de alegatos en la causa de vialidad que está investigada Cristina Kirchner. Hoy tampoco estuvo Cristina Kirchner presente durante esos alegatos. Adujo tareas impostergables en su rol como vicepresidenta, como titular de la Cámara de Senadores. Bueno, Diego Luciani en esta jornada hizo un detalle mayor de lo que tiene que ver con las presuntas maniobras de beneficios a las empresas de Lázaro Báez para adjudicarles algunas obras públicas. Básicamente lo que planteó es, hizo como una síntesis de cuáles eran esas obras y planteó que Cristina Kirchner no podía no estar al tanto de cuáles eran esas obras porque ella recibía mes a mes, según lo que declaró el ex secretario de Obras Públicas, José López, ella recibía mensualmente todas las obras y ella autorizaba cuáles se pagaban y cuáles no, y a cuáles se les daba prioridad. Este sería uno de los argumentos centrales para explicar por qué Cristina, y debido, dicen también los fiscales, estaban absolutamente al tanto de todas las maniobras. Sintetizó de esta manera: no puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción. Eso es lo que dijo el fiscal 30 Diego segundos, Luciani. lo tenés a... Si lo tenemos, lo escuchamos.
Cuando analizamos el expediente, no podemos creer lo que vemos. Pero no lo podemos creer realmente, señores jueces. No estamos haciendo referencia a cuestiones ajenas a la causa. Estamos hablando del expediente concreto, lo analizamos, lo vemos una y otra vez y no lo podemos creer. No puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidas semejantes actos de corrupción y manipulación de la obra pública vial en Santa Cruz. Bueno, ahí estaba Luciani, ¿no? Ahí estaba Luciani, que se convirtió en una de las figuras de esta semana mediáticas. Incluso tuvo que salir el Colegio de Abogados a pedir que la política no intervenga y no amedrente, dice, o no amenace al fiscal y que lo deje trabajar libremente. Bueno, esto fue la etapa de alegatos de los fiscales. Las próximas semanas tendremos los alegatos de las defensas y después pasará un tiempo hasta que esté el fallo. La segmentación de tarifas, a ver cómo se perfila. 4 millones de usuarios perderán directamente los subsidios, otros 9 millones de usuarios van a mantenerlos, pero algunos lo harán parcialmente dependiendo del nivel de consumo. Para dar ejemplos, en el caso de la luz, hasta consumos de 400 kilovatios por mes van a mantener el subsidio pleno. Esto es el 80% de los hogares que consumen menos de 400 kilovatios por mes. De hecho, es de 350 kilovatios por mes el promedio de consumo en el área del AMBA. A partir de los 400 kilovatios, ¿qué sucede? Se paga solamente, digamos, sin subsidio por el excedente. Si se consume 401 kilovatios, 400 va con subsidio, 1 kilovatio con tarifa plena. Bueno, en el gas todavía está por verse cómo va a ser. Y digamos, lo que dicen en el gobierno es que justamente estos subsidios, digamos, se van a mantener para quienes consuman menos de 400, que la idea es tener progresividad en términos de ingreso y promover el ahorro de energía. Esto es, quienes justamente ahorren y no lleguen a ese consumo, bueno, van a seguir con el subsidio pleno. Para consumir menos, ¿no? Claro, el que más consuma, más va a pagar. Claro, claro. Y bueno, lo que no como existe ahora, que el que más consuma, más subsidio tiene. No, está bien. Es justamente al revés. Bueno. Nos estamos retirando, gracias a la gente de Varonil. Yo escuché Varonil y vengo. Hola, Max. ¿Cómo andás, Mariam? Dame un beso que estoy sola hoy. ¿Sí? No está Robertito para acosarte. No me No está Robertito, estoy yo para acosarte. No me acosa. Ojo, no vayas al tercero a quejarte, Te pido, público, no vayas, por favor, te pido. Eso se llama Animal Print. Ay, pero mirá cómo sabes de moda, tanto Varonil. Mirá, y vos estás abrigadito. Está muy bien el saco hoy que está fresco, Mucho frío. Ahora levanto un poquito, pero la térmica estaba... No, está complicado. Muy baja, no, está fresco, así que estás perfecto. Sí, me vine sport para ahora... No te agarres la panza, no metas panza. El fin de semana. Tengo que engordar la raqueta y voy a pegarle un poquito. Le voy a decir a la gente, estás metiendo panza cuando vengo, Maxi Montenegro mete panza. No se puede creer. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, pues me hacen el primer plano. Además, frente a tu acá, figura, Maxi, mira cómo te... panza, Maxi, panza de comida. Bueno, gran fin de semana. Gracias, Mariana. Nos quedamos viéndote. Dale. Quedan con Mariana. Chau, chau.